documentos, posponemos este juego, entonces iniciamos con el juego de Totontepec contra Metaltepec, para que vayan calentando. Totontepec, Cadetes Femenil, de ahí seguiríamos Lindavista contra Santa Cruz Tlahuel. Infantil femenil, Totontepec contra Flores. Es que ya se va a pelear Totón Metaltepec femenil, Totón contra Metaltepec femenil, Cadetes femenil, a la cancha por favor, ya que por algunas cuestiones de documentación este juego programado se pospone. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ayudar un ratito aquí con la voz. En estos momentos se toca jugar Cadetes femenil a la cancha el equipo de Totontepec contra el equipo de Metaltepec en la rama femenil categoría cadetes. Así es que en breves momentos ya están haciendo el calentamiento de estos dos equipos. Muy buenas tardes a todos y vamos a reanudar otra vez este partido, ya que hace unos momentos fueron a tomar sus sagrados alimentos estos jugadores, entrenadores y señores árbitros. Bueno, a la cancha desde este lado izquierdo vemos el calentamiento del equipo de Totontepec en la rama femenil en categoría cadetes. Del lado izquierdo, con trajes azules, con uniformes azules, con franjas blancas, tenemos al equipo de Metaltepec, perteneciente al municipio de Zacatepec, Mijes. Así es, señoras y señores, en breves momentos iniciará este partido, este bonito partido en la rama femenil, en estas dos categorías de Metaltepec y Totontepec. No vamos a jugar. No está sellado. Igual todas las categorías de estas tres. Y o sea, donde está Emilio, ¿no? Cinco de inicio, Totontepec, Metaltepec. Después de este partido, les toca contender el equipo
Totontepec contra Flores en la categoría infantil. Totontepec contra Flores, categoría infantil del grupo B. Así es que en este momento va a reanudar el partido entre Totontepec y Metantepec. Del lado izquierdo tenemos al equipo de Totontepec con trajes negros, con franjas rojas. Y de este lado derecho tenemos al equipo de Metantepec con el traje azul y franjas blancas. Así es que en breves instantes va a iniciar estos partidos. Vamos a solicitar a los señores entrenadores para que vayan registrando los jugadores que inician en este partido. Ahí están las indicaciones del cuerpo de árbitros, señoras y señores. Así es que muy buenas tardes a todos, que les dan nuevamente la cordial bienvenida, que nos están acompañando aquí alrededor de esta cancha. Tenemos varias poblaciones, varias comunidades, varios municipios que nos honran con su presencia en esta ocasión. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Vamos a estar narrando este partido entre el equipo de Totontepec y el equipo de Metantepec. Tenemos a varios municipios que nos visitan en esta ocasión. Tenemos a Zacatepec, Tepuxtepec, Tlahuitoltepec, Santa Cruz, Tamazulapan, todas las agencias de Tamazulapan, la comunidad sede de esta Copa Mije 2024. Así es que, señoras y señores, en breves instantes va a iniciar el partido de este equipo en la categoría cadete femenil del equipo de Totontepec contra el equipo de Metantepec. Del lado izquierdo tenemos al equipo de Metantepec con el uniforme azul y un toque gris que trae el equipo de Metantepec. Y del lado izquierdo, derecho, del lado izquierdo tenemos al equipo de Totontepec también. Ahí estamos, señores entrenadores, dando las indicaciones para que todo inicie de la mejor manera como lo planearon, como lo entrenaron. Señoras y señores, así es que usted puede preparar su fuerza, a qué equipo va a apoyar, a qué equipo va a ayudar para que salga avante en este partido, señoras y señores. Ahí están ya las indicaciones del cuerpo de árbitros. También aquí nos acompañan ya los comités disciplinarios de este deporte de básquetbol, del baloncesto que se practica más en la Sierra Mije. Ahí están las indicaciones de este cuerpo de árbitros, señoras y señores. En breves instantes vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Este aplauso que se escuche, señoras y señores, un fuerte aplauso. Ahí está la porra, ya todo está listo, todo preparado. Solo falta el silbatazo del árbitro para que inicie este partido. También le pedimos favor ahí a las personas para que me den espacio ahí al lugar donde está la banca de los equipos que van a contender en este momento. Bueno, ahí están las indicaciones. Todo listo. Ahí arranca el partido en el equipo de Totontepec. Ahí va la número 12, solita tira y consigue dos puntos para el equipo de Totontepec por conjunto de la número 12. Ahí responde la número 30 del equipo de Metantepec. Roba, un bonito robo por parte de la número 12, otra vez. Nuevamente falla. Hay un pase bonito a la número 12. La número 10 y hay una falta que marca el señor árbitro. Ya hay tiempo fuera concedido para el equipo de Metantepec para ver las indicaciones. Ahí está el bonito enceste del equipo de Totontepec que acaba de hacer la número 12. La número 12 que estaba lista, atenta y preparada para castigar en este pequeño desfile que tuvo el equipo de Metantepec. Y los que vayan llegando aquí alrededor de la cancha, les damos la cordial bienvenida, señoras y señores, que en breves instantes, hace un momento, terminó el partido entre el equipo de Totontepec y el equipo de Metantepec. Todos de la región Mije, todos del distrito Mije, de la zona Ayub, de esta Copa 2024. Aquí celebrado en esta comunidad de Espíritu Santo, Tamazulapan.
partido, Yacoche contra Huichicobi en las damas femenil y cadetes también. Después de este partido, Huichicobi contra Yacoche. Así es que damos estos avisos para que los equipos vayan preparándose y estén atentos aquí a las indicaciones para evitar perder por default. Un tiro de 2 por parte de Tocotepec, no la consigue, recupera la número 9, hay un robo, nuevamente la número 8, un bonito tiro y nada, rebote para el equipo de Tocotepec y hay una alternancia que marca el señor árbitro, por lo tanto balón corresponde al equipo de Metaltepec. Ahí está intentando lo de Metaltepec por conducto de la número 11 a la número 6. 6 a quién, 8 al 30. 30 a quién, hay un fuerte presión ahí por parte de Metaltepec y ya hay una falta. Una falta de la número 8 del equipo de Metaltepec. Balón para el equipo de Metaltepec que corresponde el saque lateral. Ahí está la número 4, un pase equivocado, recupera la número 5, 5 al 30, tiro y nada. Hay una falta, una violación que marca el señor árbitro, una violación. Balón, el efecto corresponde al equipo de Tocotepec por conducto del número 8, 8 a la 9, buscando la estrategia, buscando castigar a la número 10, un cambio de lado derecho, la número 10 nuevamente, quiere tirar y hay una violación que comete antes. Cuidado que no con esos pasos, señoritas, que ahí están los señores árbitros bien atentos para que este juego se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, sin trampas, sin preferencias. Número 11 de Metaltepec, pase equivocado, balón sale fuera del campo, balón para el equipo de Tocotepec, un saque lateral ahí por parte de la número 12 a la número 8, avanzando rápidamente a la zona de castigo, 8 aquí, buscando, entrando solita, se fue la tira y hay una falta que le comete ahí el equipo de Metaltepec. Hay un saque, hay 2 tiros libres de castigo por parte de la número 8 que va a cobrar ese 2 tiros libres. Ahí está la número 8 y 30 adentro. Un punto más para el equipo de Tocotepec por conducto de la número 8. Vamos a ver la segunda reacción del segundo tiro. ¡Adentro! Qué bonito es este por parte de la número 8 que no tiene perdón, que no tolera, que no perdona en esta ocasión. Ahí está la respuesta de Metaltepec frente a la número 11, desde la mitad de la cancha, buscando a quién, hay un pase equivocado, un pase demasiado fuerte que el balón sale fuera de la cancha. Por lo tanto, Tocotepec tiene el balón a favor. 8, la número 8, avanza tranquilamente, se apoya con quién, hay ayuda a la número 9, un cambio, rápidamente, número 10, 8, y adentro. ¡Qué bonito espectáculo! ¡Qué bonita habilidad tiene esta número 8 de Tocotepec! Ahí se ve el esfuerzo, se ve el entrenamiento que han practicado durante días anteriores antes de venir a participar aquí en la Copa 2024. Ahí está la número 30 de Metaltepec y hay la violación que comete antes. El señor árbitro marca una violación. Balón de Tocotepec avanzando nuevamente por la número 8 seguido con la 9 con quién, 9 a la 10 intenta de 3, nada, rebote para la número 8, lo pierde, lo recupera el equipo de Metaltepec, las por parte de la número 11, ¿a quién? 11 a la número 30, se pone nerviosa, se pasa la número 4, tira y no consigue nada, rebote para el equipo de Tocotepec por parte de la número 30, un pase largo, lo recupera la número 12 y hay un regrese de balón que comete el equipo de Tocotepec. Balón que corresponde al Pentágono de Metaltepec en la rama femenil, cadetes femenil. 11, una fuerte presión por ahí con la número 12 del equipo de Tocotepec. 11, un robo de balón, la número 8 nuevamente, se cuela, se prepara, y adentro. 8 puntos, 2 puntos más para su equipo. Ahí se le nota el descontrol
el nerviosismo del equipo de Metaltepec. Ahí queriendo reaccionar el equipo de Metaltepec. 8 tira equivocadamente, un tiro desesperado porque ya ven la diferencia de puntajes, ya ven la diferencia de fuerzas y habilidades por parte del equipo de Totontepec. 8 nuevamente a la zona de castigo, 30 nuevamente a la 8, ahí le falló rebote para el equipo de los 30 del equipo de Totontepec nuevamente. Recupera el equipo de Metal, lo pierde nuevamente. Balón le corresponde al equipo de Totontepec. A la número 8, 10 en la zona libre de 3. Un pase deformado. 10 para tiro. 9 a la número 12, un pase equivocado y el balón sale fuera de la cancha. Balón le corresponde al equipo de Totontepec. Porque ahí están las indicaciones muy adecuadas del cuerpo de árbitros. La número 8 tira nuevamente, no consigue nada. Rebote de la número 30. Consigue 2 puntos más. Foul y cuenta. Por lo tanto, hay un tiro más de castigo que va a cobrar la número 30 del equipo de Totontepec. Totontepec se prepara en el primer tiro. Vamos a ver. Nadie rechaza el balón. No, es un solo tiro. Era un solo tiro. Balón le corresponde al equipo de Metaltepec. Cambio que se necesita. Hay un pequeño descontrol. Se acaba el primer partido, el primer tiempo, señoras y señores. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Para que este partido se pueda llevar de la mejor manera posible, se pueda llevar a cabo de la forma más correcta. Por eso entrenaron, por eso practicaron, por eso hicieron ejercicio antes de venir a participar aquí en la Copa Regional que cada año se celebra aquí en esta comunidad, en este municipio de Tamazulapa, que también implica un gran esfuerzo para organizar este evento deportivo que necesita tiempo, necesita coordinación para llevar a cabo este bonito encuentro deportivo donde se ven las habilidades, las fuerzas y las condiciones de todos los jugadores y jugadoras, como en esta ocasión Totontepec contra Metaltepec. Ahí está el balón para el equipo de Totontepec. 12 un cambio lateral a la número 10, tira, no consigue nada. A la número 8 recupera nuevamente un pase picado a la número 12, no consigue nada. Rebote para la número 9, a la número 10, 9, 10 para tiro. a la número 8, a la número 10, en cesta intenta de 3 y no consigue nada. Ahí está la número 12, tratando de castigar, pero el balón no llega al objetivo. Tiempo solicitado, un tiempo fuera. Tiempos completos, Totontepec. Dale paisanos, ahí estamos de vuelta para presenciar este partido. Metaltepec contra Totontepec. Ahí está el encuentro, Metaltepec contra Totontepec. En esta tarde estamos presenciando el score por el momento va 11-0, favoreciendo el equipo de Totontepec, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí en Metaltepec? Hay que echarle más ganitas, hay que cambiar ese marcador. Ahí el balón lo tiene Metaltepec con la número 11, Totontepec con la número 10, un pase largo y ahí
Aquí el balón tiene la número 8 de Totona, la 9, la 9. Viene pasar solita nuevamente. A la 8 le intercepta la 11 de Metal. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace la 30. Ya pasó la media cancha. Se acerca más al arillo. Una combinación de la 23 y es una mala combinación y sale fuera. Ahora el balón le pertenece al equipo de Totón con la número 8. Vamos a ver a la 30 y me parece que es una falta. ¡Vamos! El balón le pertenece a el equipo de Totón, el tiro y adentro. Dos puntos y tirable, un tiro para el equipo de Totón con la número 8. Con la número 8, vamos a ver, se prepara, tira y nada. Ahí lo está peleando la número 10, de Totón lo recupera. A la 30, una mala combinación, pero logra recuperarlo nuevamente, sigue bajo del tablero. Una mala combinación, ahora la tiene Metal. Con la número 11, vamos a ver qué hace la número 11 a la 8 y nada. Vamos a ver ahora, el balón a quién le pertenece, el balón es para... Es para Metal, con la número 11, la número 11, una mala combinación y... Me parece que es otra falta. Falta de la 11, de Metal Tepec. El balón es para el equipo de Totón con la número 10 a la 6, a la 8. La 8, una combinación tira y nada. Lo recupera la 23 de Metal Tepec. Y nada, le intercepta la número 10. Y va a ser la número 10, lo saca fuera. Ahora el balón le pertenece al equipo de Metal. El equipo de Metal tiene que salir de esa área peligrosa porque si no ya se lo quitaron. Vamos a ver abajo del anillo, la número 12. ¡Ay! 2 puntos más para el equipo de Totón Tepec. El marcador sigue avanzando y Metal se está quedando nuevamente la 9. ¡Ay! Por poquito. Ahí está otra vez y la falla. Ahí está nuevamente la número 10 de Totón. A la 12 tira nuevamente y falla la 30 solita y no, me parece que es un 2. Es un 2 y es para... Piden un tiempo fuera. Ahí estamos viendo este partido. Totón Tepec contra Metal Tepec en esta tarde. El marcador va bastante diferenciado. 15-0, pero ¿qué está pasando? Ahí está, Metal. No ha llegado aún al amarillo. Acá. Vieja no tiene balón, el balón está por acá o el balón está por allá. Ellas dos están encargando de esta marca y ustedes dos están acá. Aquí quédense hasta que se escapa ella, esta persona, ella baja. ¿Dónde no se están también? Estoy trabajando con ellos. Es cierto que ellos no están pasando. Ustedes dos son las que están peleados precisamente que van a a ella. No sé qué madres haces marcando a alguien que no ni siquiera tiene el balón. Eso siempre lo digo, defensa regulador al balón primero, defensa regulador sin balón. Primero ajustamos allá. Sale. Ahí seguimos. Se va a reanudar el partido. Ahí está. El tiempo concedido. Ahora vamos a ver. El esférico le pertenece al equipo de... El esférico está Metal Tepec, llegó la número 11. Vamos a ver ahora. ¿A quién? A la 23. ¿A quién? Porque esa canasta tiene que entrar. A ver, vamos a ver con la 30. A ver si llega a alcanzar el balón y nada. Ese balón no llegó. Ahora vamos a ver con Totón. La número 8. Un pase largo para la 30. Lo intercepta Metal, pero una mala combinación. Ahora la tiene la 8 nuevamente de Totón. Lo pelea fuerte. La 30 lo tiene. ¿Qué va a hacer? Violación para la chica de Totón.
Hay un cambio. Entró la 22 en metal. Vamos a ver qué tal. Y ella va a ser la delantera. Lo tiene la número 11. A la 30. La 30 de metal. 2 contra 1. Logra zafarse con la número 11. A la número 23. El número 23 a la 8. Se acerca la línea. Tira. Y nada. Lo interceptaron. Se recupera la número 12 de Totón. Ya pasó la media cancha. Se está acercando nuevamente. A la 9. La 9. ¿A quién busca? Calma la jugada por lo mientras. En lo que encuentra una buena compañera, encontró a la número 12, la 12, la 8, la 8, ¿qué va a hacer? A la 30 solita, y nada, lo recupera la número 3, y 2 puntos más para su equipo. 2 puntos más para el equipo de Totón, abajo del tablero, y saben que todavía hay un tiro para el equipo de Totón con la número 3. El score 17-0, vamos a ver, con este tiro se prepara, tira ahí, me parece que aún le faltó comer, pero van avanzados, no hay tanto problema, la ventaja la lleva el equipo de Totón, hasta ahorita están confiados, 15-0, y tiempo. Fuertes los aplausos, gente bonita, fuertes los aplausos ahí a todos. A los presentes, a los aficionados, a las porras de cada uno de los equipos. Así es que a la cancha el equipo de Huichicovi contra Yacochi, ya que hace rato se suspendió este partido por falta de comprobaciones. Bueno, a la cancha, Yacochi, Huichicovi. Yacochi, Huichicovi, ahí están las indicaciones de... Bienvenidos a Yahtzee, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yahtzee es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. No se salía la clave. Más bien, señoras y señores, Capitán de Tlahuitoltepec pasa a recoger sus credenciales. en breves instantes inicia el partido entre el equipo de Huichicovi y Yacochi en la rama femenil categoría cadetes, participando en esta Copa Regional Mije 2024.
Ahí está el calentamiento del equipo de Yacochi, que hace rato se suspendió el partido. Por eso deben de ponerse listos, muy vivos para entregar la documentación a tiempo y no retrasar el partido, no retrasar el tiempo, ya que todos los señores árbitros están muy atentos. El comité disciplinario también está muy atento para que todos cumplan con su documentación adecuadamente. Del lado derecho, del lado izquierdo tenemos al equipo de Huichicori con uniforme color vino y letras blancas con puntos amarillos y verdes. Así un uniforme colorido, un uniforme alegre del lado izquierdo de este campo deportivo. Y del lado derecho tenemos al equipo de Yacochi haciendo el calentamiento también. Ahí están también los señores entrenadores haciendo la estrategia, planeando la jugada para que todo en este instante pueda salir lo bueno, lo mejor, salgan las habilidades, salgan las fuerzas y las velocidades de todas las jugadoras que han entrenado durante días, meses en sus comunidades o en sus municipios. Así es que en breves instantes vamos a iniciar este partido. Señoras y señores, les damos la cordial bienvenida a los que se están integrando nuevamente después de tomar sus sagrados alimentos. Pues gracias por acompañarnos acá alrededor de esta cancha, en esta escuela primaria de la comunidad del Espíritu Santo Tamazulapa, que hacen todo lo posible para llevar a cabo año con año este encuentro deportivo de la Copa Regional Mije, señoras y señores. Mandamos saludos a todas las autoridades que nos acompañan en esta fecha, hoy viernes. Mandamos saludos a todas las autoridades que están presentes de diferentes comunidades, de diferentes municipios. Tenemos a Tepantlani, tenemos a Totontepec, tenemos Tlahuitoltepec, Tamazulapa, Alotepec, casi todas las regiones, casi todos los municipios, no las regiones, los municipios de la región Mije. Así es que a reportar jugadores o jugadoras, señores entrenadores, ya que en breves instantes va a iniciar este partido entre el equipo de Huichicori, rama femenil, y entre el equipo de Yacochi en la categoría de cadetes femenil. Mandamos saludos a todos los entrenadores que hacen todo lo posible para traer a sus equipos preparados y traer las estrategias, los planes. Atención a todos los equipos. Atención a todos los equipos. Al término de este juego nos vamos con las categorías infantiles femenil. Vamos a avanzar con infantil femenil, y en un lapso de una hora y media vamos a conocer el rol de juego de las demás categorías. Vamos a avanzar con la categoría infantil femenil. Después de este juego pasa a la cancha Linda Vista contra Santa Cruz Tlahui, posteriormente Totontepec contra Las Flores. Y ya en un momento más voy a conocer el rol de juegos en la categoría infantil femenil. Gracias árbitro. Ahí están las indicaciones, público presente. 5 que inician, Yacochi. Ahí están las indicaciones del señor árbitro, señoras y señores, para que terminando este partido vamos a continuar con el equipo en la categoría infantil. En breves instantes vamos a estar anunciando qué equipo le toca jugar al término de este partido en la categoría infantil.
Ahí está preparando todo, ahí está indicando. Eso, esos aplausos para la porra, para el equipo de Huichicobí. Eso, pocos pero sinceros, ahí está la porra. Eso es todo, lo que cuenta es la actitud. Ahí en breves instantes las jugadoras haciendo ese saludo deportivo, promoviendo siempre esta amistad, este cariño, demostrando así el espíritu deportivo que traen estas jugadoras, esas chicas, las señoritas que nos acompañan en esta ocasión, que nos van a dar espectáculo en breves instantes entre el equipo de Huichicobí y el equipo de Yacochi. Terminando este partido, nos vamos con la categoría infantil. Después de este partido, Linda Vista contra Santa Cruz en la categoría infantil. ¿Algún equipo, con todo respeto, algún equipo que nos proporcione un balón número 6, por favor? Se lo devolvemos al término del juego. ¿Algún equipo que nos facilite, por favor, un balón número 6? Gracias. Bueno, si alguien nos puede apoyar, ya está el balón número 6, para que breves instantes inicie este bonito encuentro, señoras y señores. Todo ya está listo, todo preparado. Ahí están los señores árbitros dando las indicaciones, tomando los últimos detalles para que este partido se lleve a cabo de la mejor manera posible, ya que aquí venimos a participar, venimos a demostrar habilidades, venimos a demostrar los entrenamientos que han tenido en meses anteriores. Hay algunos que entrenaron más, otros menos, pero aquí se va a ver todo, cómo han desempeñado, cómo han tomado en cuenta su entrenamiento, señoras y señores. Así es que todo listo para el equipo de Huichicobí contra el equipo de Yacochi en la rama femenil, categoría cadetes. A ver esos aplausos. Eso, ya para que inicie el partido. Gracias. Ahí está el señor árbitro. Así es que se les comenta a las jugadoras que sin aretes, sin pulseras, sin relojes para evitar lesiones. Ahí está el silbatazo. Ahí están las indicaciones de los señores árbitros. Jóvenes deportistas, ustedes ya deben de saber todas estas indicaciones, todas estas disciplinas. Ahí está arranca el partido. No tiene Yacochi, un pase equivocado. Ahí lo recupera el equipo de Huichicobí por conducto de 10. Ahí a quien, sí, una falta que consigue la número 10. Y será la línea de castigo, la número 10 del equipo de Huichicobí. El equipo de Yacochi cometiendo la falta. Por lo tanto, 2 tiros de castigo por conducto de la número 10. Se prepara en el primer disparo, no consigue nada. Vamos a esperar el segundo tiro por parte de la número 10 del equipo de Huichicobí. En la categoría femenil, que nos vienen a visitar en esta ocasión también, hace un año también vienen a participar. Ahí está el segundo tiro adentro. Un punto que hace a favor de su equipo, el primer punto para el equipo de Huichicobí. Ahí está la respuesta de la número 3 del equipo de Huichicobí. Hay un balón para el 12 y el esférico sale fuera de la cancha. Balón le corresponde al equipo de Yacochi. Saque lo realiza la número 5. Ahí ajustando
los calzados para evitar lesiones, para evitar que se caigan las jugadoras. Ahí está el cuerpo de árbitro dando las indicaciones pertinentes. Ahí está el número 5 del equipo de Yacochi, 5 al 1. Luego es 5, tira y nada. Rebote para quién, rebote nuevamente para Yacochi, 7 a quién, tira y no consigue nada. Rebote nuevamente para el equipo de Yacochi, pero hay un paso equivocado y el balón sale fuera de la cancha. Por lo tanto, el esférico corresponde al equipo de Wichikobi. Saque lo realiza el equipo de Wichikobi por conducto de la número 12 a la número 8, un cambio lateral a la número 10 se quiere meter, pero le cometen una falta. Ahí le empujan a la jugadora y el árbitro marca el error del equipo de Yacochi. Un tiro de medio no consigue nada. Rebote para el equipo de Yacochi. 3 a la número 1 con quien se apoya nuevamente con la número 3 desde la zona lateral derecha. Ahí va la 7. Un intento de 3. Nada. Simplemente el balón quedó cortito, no llegó, le faltó un poco más de fuerza. Esta jugadora de Yacochi. Balón para el equipo de Yacochi. 8 aquí. 8 a la número 12. Y hay una alternancia, es un 2. Balón le corresponde al equipo de Yacochi. El saque lo realiza la número 7 a la número 3. 3 aquí. 3 tratando de armar la estrategia, la técnica, la que traía. Pero hay un robo de balón por parte del equipo de Wichikobi. Balón le corresponde al pentágono de Wichikobi. Ahí está el saque a la número 30. 30 pasa la mitad, número 12 desde abajo del tablero y nada. Simplemente les falló calcular ahí para encontrar el anillo. Ahí está el número 1 de Yacochi, la número 3. 6 desde la zona lateral derecha, se quiere meter. Se metió, pero ahí le bloquea el equipo de Wichikobi. El señor árbitro marca una alternancia nuevamente. Balón para el equipo de Wichikobi. Ahí están las indicaciones que hay que respetar la línea. Ahí va. Pisó la línea, ahí está la marcación del señor árbitro. Saque para Yacochi, tira y no consigue nada. Recupera la número 12 de Wichikobi. Wichikobi a la número 30. Y hay una falta. Falta de la número 1 de Yacochi. Balón para el equipo de Wichikobi. Y hay tiempo fuera solicitado por el equipo de Yacochi. Ahí está presente también el coach, el entrenador del equipo de Yacochi, dando las indicaciones pertinentes para poder corregir estos detalles, estos errores que se están viendo dentro de la cancha, para recuperar el esférico y poder estar y poder llevarse la victoria en esta ocasión. De eso se trata, las indicaciones de los señores entrenadores para corregir y llamar la atención cuando sea necesario también, para que no se equivoquen las jugadoras o los jugadores. En esta ocasión, Yacochi contra Wichikobi. Ya están los señores entrenadores dando las correcciones y dando las asesorías pertinentes para poder corregir todos esos detalles. Así es que, señoras y señores, estamos presenciando el equipo de Yacochi contra el equipo de Wichikobi. El score hasta estos momentos es 1-0, favoreciendo el equipo de Wichikobi. 1-0, favor Wichikobi. Saque para el equipo de Wichikobi por conducto de la número 9 a la número 12. 12 nuevamente a la 30. Comete una violación. Ahí están atentos los señores oficiales. Se ve el nerviosismo, se ve el descontrol del equipo de Yacochi. Vamos a ver si reacciona. Queremos ver puntos, queremos ver encestes. 3 a las 5. Un pase de corte. Bien para tiro. Hay el pase lateral, tira y no consigue nada. Rebote para quién. ¿Dónde quedó la bolita? La tiene la número 8 del Wichikobi. Ahí está el saque de Yacochi. Un pase bonito, qué bonita entrada, pero no pudo desentar
Y ahorita hace un tiro desesperado por parte del número 1 de Yacochi. Balón para el equipo de Huichicobí por parte del número 9. 9 a 10, 9 a 30, 30 al número 11. 12 se quiere meter, se fue. Y le comete una falta. Una falta que recibe la número 12, por lo tanto le concede 2 tiros libres a favor de su equipo. Se prepara para el primer tiro, se prepara, dispara, ¡ay! No consigue nada. Se prepara para el segundo tiro, tiene otra oportunidad la número 12 por parte del equipo de Huichicobí, tratando de castigar en la línea de tiros libres. Se perfila, tira, ¡ay! Nada, rebote para Huichicobí, la 8 a quién, la 8, la número 10, 10 se quiere ir con la 30, se apoya con la 30. Ahí está la número 8, tira y nada. Rebote para el equipo de Yacochi por parte de la número 1. 1 a la número 7. 7 avanza tranquilamente allá en el número 5. 5 con quién? 5 le cometen una falta. Ahí está el saque para el equipo de Yacochi. Desde la zona lateral, un pase rápido, pero equivocado, por lo tanto pierde el balón el equipo de Yacochi. Rebote nuevamente por el equipo de Yacochi por parte de la número 3, avanzando rápidamente a la línea de castigo. 3 se puede con la 6, 6 aquí en 6 tira y no consigue nada. Rebote para el equipo de Huichicobí. Ahí está la número 12, atenta, se puede con la número 8, 8 desde la zona lateral derecha, no la deja salir, presiona a Yacochi, ahí está la Yacochi presente, y así termina este primer tiempo, señoras y señores. El score es 1 a 0. No hay mucha diferencia, es poquita la diferencia. Un punto a favor del equipo de Huichicobí. Estamos presenciando la categoría de cadetes femenil. Ok, ahí está el saque para el equipo de Yacochi. Cambio de la raya número 1. 1 menos 5, se quiere meter todo, debajo pasar un filtro. Qué bonito filtro que acaba de pasarle el equipo de Yacochi. Ahí queriendo castigar, pero desafortunadamente no pudo realizar el enceste. El equipo de Yacochi, Huichicobí. Huichicobí se va rápidamente a la línea de castigo por parte de la número 8. 8 aquí, 8 se equivoca, recupera la número 9, nuevamente a la número 8. 8 a la 12, solita, tira y adentro. Qué bonita forma de castigar el equipo de Huichicobí, aprovechando el descontrol de Yacochi, aprovechando ese pequeño descuido del equipo de Yacochi. Ahí está el pase equivocado de Yacochi, tira y le comete una falta. Claro que sí, público presente, ya estamos de regreso después de ir a tomar los sagrados alimentos. En la cancha presente el equipo de Huichicobí y el equipo de Yacochi. Estamos en cadetes varón femenil, ¿no? Es cadetes femenil, donde el score es de 3 a 0. Y al parecer le favorece el equipo de Huichicobí, si no me equivoco. Ahorita que me corrijan, vamos entrando al partido y vamos llegándole y narrando lo que está sucediendo dentro de la arena. Avanzando el equipo de Huichicobí, la número 10, se le escurre el esférico. El balón que se va fuera de línea final y le va a favorecer el equipo de Huichicobí todavía en acción, moviendo el esférico, vendrá el número 9 por el centro, no, balón desviado, y esto le va a favorecer todavía al equipo de Huichicobí. Dentro de nuevo cuenta el saque rápido y va jugando con esta jugadora, lástima.
Ya hay silbatazo, así que vamos a esperar. Es una indicación de que es una falta en contra de la número 7 del equipo de Yacochi. Venga, vamos a ver qué pasa, qué sucede. De nueva cuenta, un saque de fondo, saque lateral. Aquí está la salida de la número 30. Lástima por el centro, no. Y sale jugando el equipo de Yacochi. Aquí lo pueden hacer, venga. La jugada rápida, todo el mundo se pone a correr. La número 3. Y ahí se tratazo en el avance y vamos a esperar que nos indican una falta de la número 3 al parecer.